Amén, amén. Muchas gracias, hermano Calero, por la oración. Vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Bob para que podamos empezar el taller. Bendiciones a cada uno. Muchas gracias, hermano Bob. Bienvenido y bendiciones, mi hermano. Muchas gracias, hermano Mauricio, y a todos por estar con nosotros de nuevo por la última noche de este taller del evangelismo. Me interesa mucho la diferencia entre un taller y una conferencia o un seminario. Conferencia, seminario, para mí significa más información y para entender más. Taller para mí significa participación. Y por eso durante 4 noches he tratado de poner más en claro algunos de los primeros pasos. En mi opinión, siempre es necesario tener un modelo de enseñanza. No importa. Yo voy a sugerir esta noche una posibilidad, pero es una posibilidad entre otras posibilidades, pensando en cómo acercarse a la palabra del Señor, pensando poquito en el orden de las lecciones y las cosas más importantes, las cosas básicas, fundamentales, donde debemos comenzar con un estudio bíblico, cómo establecer algunas pautas, reglas para el estudio, algunas cosas importantes, porque sin un plan siempre estamos compartiendo varias cosas bíblicas, pero es difícil enfocar todas esas cosas hacia el resultado definido y el resultado que todos nosotros queremos alcanzar, es decir, la conversión, la fe de otras personas. Y por eso siempre debemos llamar la atención a la importancia de las enseñanzas bíblicas. Estamos tratando de establecer la autoridad de Jesucristo, quien tiene autoridad, potestad en todas cosas religiosas. Y la respuesta, obviamente, bíblicamente, es Jesucristo. Tiene toda potestad. Y es importante notar estas cosas. Hermano, nosotros, su servidor, yo no tengo autoridad. O en un sentido, sí, yo tengo una autoridad delegada. Yo tengo una autoridad, yo puedo hablar con autoridad. Pero ¿cómo? Solamente repitiendo el mensaje de la Biblia y sin duplicar el mensaje de Jesucristo, sin proclamar las palabras de Jesús. En un sentido, el mensaje no tiene autoridad, porque yo no tengo autoridad religiosa personalmente. Solamente es el resultado de ser enviado por Jesús. Y ser enviado por Jesús significa hacer la voluntad de Dios o la voluntad de Jesucristo o cumplir el propósito de Jesucristo. Pero siempre estamos llamando la atención a la importancia. Lo siento, hermanos, no sé lo que pasó, pero yo voy excelente. Y por eso, durante nuestras noches juntos, no hemos pensado a muchas cosas. En un sentido, es algo muy simple y siempre con un enfoque en la práctica, cosas prácticas. Y primero, que hablemos más. Aprender a hablar y practicar, hablando con otras personas acerca de cosas religiosas. ¿Cuáles son sus primeras memorias de reconocer a Dios? ¿Cuáles son sus primeras experiencias
o cuáles eran sus primeras experiencias en una iglesia. ¿Cuál iglesia? Dígame de la experiencia de su familia en cosas religiosas para encontrar y entender. En muchas familias hay 3 o 4 o 5 influencias. Y por eso en cada familia hay que analizar cuáles son las influencias en el desarrollo de la fe de otra persona. Estoy tratando de entender la situación religiosa o la situación de la fe de otra persona para ayudar en el desarrollo de un entendimiento más bíblico, como en el resultado de Hechos capítulo 18 y Apolo. Pensando en Aquila y Priscila o Prisca, y tenemos la oportunidad de hacer más claro, poner más en claro el mensaje, pero es imposible ayudar a otras personas sin saber dónde están. Y por eso, durante la primera noche, pasamos tiempo hablando, diciendo algo importante acerca de la importancia de hablar, con algunas sugerencias. Y otra cosa, que seamos personas de oración, especialmente en cuanto a las oportunidades, nuestra capacidad de ver prospectos, ver a los prospectos y de vencer el miedo, desarrollando la vida espiritual, orando por nosotros mismos, nuestra capacidad, que tengamos confianza, que dependamos de Dios, que tengamos el mensaje salvador, pero también pensando en la necesidad de orar por los demás, orar para los ancianos, los líderes y otras personas, dirigiéndonos en cosas religiosas. Y en la segunda, tercera semana, 2 noches más, hablamos de la importancia de hacer preguntas y con algunas sugerencias acerca de preguntas específicas, con el propósito de despertar interés. Y siempre analizando las necesidades físicas, necesidades espirituales. Obviamente, pensando en el evangelismo, estamos hablando de necesidades espirituales. Pero a veces, en la iglesia, en nuestros contactos con otras personas, hay que ayudar con necesidades físicas para entonces abrir el camino y para ayudar a los demás para que ellos quieran entonces escuchar la palabra, de establecer una relación y también de necesidades reconocidas y no reconocidas, espirituales, físicas. Y en nuestro estudio, la última semana, la percepción evangelística. Y por eso, pensando en un matriz del evangelismo, hablando de Jesús, también expliqué que hay 5 niveles. Hay 5 niveles de contacto. A veces solamente somos la presencia y podemos representar, somos embajadores y podemos entonces poner en claro la presencia de Jesús, la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios. A veces tenemos la oportunidad de platicar acerca de cosas espirituales en conversaciones espirituales. A veces es de invitar a los demás, peticiones de varias clases o tipos. Y la cosa más difícil es de proclamar el evangelio, presentar el evangelio o persuadir a los demás.
lo que pasa muchas veces, hermanos y hermanas, es que queremos comenzar con los últimos dos puntos. Queremos comenzar con proclamación, presentación del Evangelio. Estamos tratando de mostrar la importancia del bautismo. Muchas veces estamos involucrados en persuadir, pero no hemos abierto el camino y no tenemos corazones preparados y no tenemos corazones receptivos. Y por eso es importante entender esta noche otros aspectos de la percepción evangelística. Y vamos a pasar tiempo en la parábola de Jesús, de Mateo capítulo 13, Lucas capítulo 8, pero antes de comenzar el estudio esta noche, taller es un taller, significa participación y por eso había una tarea, la tarea de la tercera semana, sus reportes, sus comentarios, 4 posibilidades. Sus experiencias hablando de Jesús, 5 estilos o 5 niveles. Presencia, platicando, invitando a los demás para estudiar juntos, orar juntos, leer juntos, cosas así, haciendo preguntas. ¿Cuáles preguntas bíblicas son los más difíciles en las iglesias? ¿Cuáles son los malentendidos más comunes en las iglesias? ¿Cuál es la pregunta más interesante a usted? Una pregunta bíblica o cosas específicas. ¿Es Jesús Dios? Y comenté la importancia de tal pregunta es que hay varias personas, especialmente del grupo de testigos de Jehová, y ellos están diciendo que Jesús no era Dios. Y por eso, eventualmente, estudiando el texto de Juan, capítulo 1:1 en adelante, podemos mostrar que este es un entendimiento equivocado, pero solamente haciendo la pregunta a otras personas, porque muchas personas quieren saber qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de tales preguntas? ¿Es Jesús Dios? ¿Cuál es el papel de los 10 mandamientos en la vida de un cristiano? Viene un día de juicio. Y con siempre el propósito de despertar interés. Por eso, en nuestra tercera semana, el viernes pasado, hablamos de esta tarea y en este momento tenemos una oportunidad. Ustedes pueden entonces abrir sus micrófonos para reportar brevemente, dar reportes, informes, comentarios acerca de su experiencia, el sí o el no. Con dificultades, también me gustaría escuchar sus experiencias, de tratar de ayudarnos para afilar nuestro acercamiento a otras personas. ¿Y quién tiene una experiencia, un reporte para compartir con nosotros esta noche? Por favor. Yo voy a mirar a todos y por favor, ustedes pueden levantar la mano o puede abrir su micrófono. Por favor, ayúdenos con algunos. Estamos haciendo algo importante, algo útil para hablar de estas necesidades, 5 niveles, desarrollando la vida espiritual, haciendo preguntas con el propósito de despertar interés o debemos entonces tratar de hacer otra cosa. ¿Cuáles eran sus experiencias? Por favor. Hermano Mauricio. Sí, hermano Odd, gracias. Sí, comentarle que toda esta semana yo estaba preocupado porque creí que se me iba a hacer difícil hacer la tarea, ¿verdad? Pero no fue así porque tuvimos una semana bastante fuerte de trabajo con esto de la vacunación del COVID
¿verdad? Pero fue una oportunidad de estar con mucha gente que ha estado llegando a ponerse la vacuna, algunos con inquietudes acerca de la vacuna y cómo se dio la oportunidad para poder hablarle acerca de la confianza que debemos de tener en Dios, ¿verdad? Sobre lo que lo está ocurriendo. Hay mucha gente que tenía temores acerca de la vacuna, si se debía de vacunarse o no, ¿verdad? Y en algunas ocasiones pues tuvimos la oportunidad de poder hablarles un poco acerca de la confianza que debemos de tener en que Dios está obrando en esta situación y que esta es una respuesta de Dios a las oraciones que hemos hecho por todo el tiempo que hemos pasado en pandemia, ¿verdad? Así que creo que ha sido una buena experiencia el poder compartir con estas personas y hacerles, pues, poder proveerles un poquito de confianza, ¿no? Principalmente confianza en Dios de que todo va a estar bien, ¿verdad? Y que vamos a salir adelante de esta situación, hermanos. Yo creo, esa es la experiencia que creo que puedo compartir de esta semana. Esta es una cosa interesante porque hemos orado, rogado a Dios para que tengamos la vacuna y después de recibir la respuesta de Dios, algunas personas tienen dudas y vacilaciones en cuanto al sí o no de la vacuna. Es interesante, estamos orando, pero después de recibir la respuesta, tenemos dudas. Y este es un sermón, me parece. Sería excelente pensar en otras experiencias paralelas en nuestras propias vidas. Gracias, hermano Mauricio, por ayudarnos con comentario. Sus experiencias orando por otras personas, desarrollando la vida espiritual, pasando más tiempo en oración, pasando más tiempo en estudio de la palabra, pensando en estas cosas, 5 niveles, solamente experimentando poco a poco, porque algo nuevo es difícil entender sin hacerlo. Sin hacerlo es casi imposible entender. Hermano Bob estaba hablando de cuáles cosas. No lo entendía bien, estas cosas de presencia y platicando y invitando y etcétera. Pero después de tratar de poner en práctica, estas cosas ustedes van a entender mejor y por eso la importancia de las tareas. ¿Quién más? Con otro comentario. Hermano Jackson, por favor. Hermanita Elvina también ha levantado mano, hermanito, después de ¿Quién? hermano Jackson. Ok. Uh, hermano Jackson, podemos comenzar con hermano Elvina, por favor. Hermana, usted tiene que abrir su micrófono. Dios bendiga, hermanos. Pues la semana pasada pues tuve la oportunidad de ir a la mamá de una hermana que murió. Ella no es cristiana, pues le hablé del evangelio y de la importancia del bautismo y que no hay que esperar tanto, pues, y que qué significaba el bautismo y el evangelio. Que el evangelio, pues, que es la muerte, que es la sepultura, la resurrección, que es necesario, pues, que de allí pues empieza un cambio pues en nuestras vidas y que no hay que esperar mucho, ¿verdad? Porque que Dios espera pues que le obedezcamos antes y no después, porque después ya es demasiado tarde. Y pues y ayer y ahora pues yo fui a visitar a unos hermanos y que también pues ellos, debido a esta situación que es el hermano Mauricio, pues ellos no salen, ¿verdad? Porque como los están enfermos pues y más con esta situación pues la gente está ahí preocupada, nerviosa de que se pueda enfermar más, ¿verdad? Entonces pues ahí estamos hermanos tratando de hacer un poco, ¿verdad? Y estamos pendientes con la señora, dice que vayamos cuando podamos, pues es una familia de que solo son 2 cristianos, una hermana que murió y uno que ha quedado. Pues ahí tenemos la oportunidad, gracias a Dios. Dios Amén. bendiga. Gracias, hermana. Muchas gracias por compartir la experiencia. Y hermanos y hermanas, siempre en nuestras familias, en nuestras otras personas conocidas, miembros de las familias de miembros, en el caso de esta hermana que falleció, y siempre a veces queremos hacer demasiado rápido. Y por eso es bueno explicar lo que dice la Biblia, pero es mucho más poroso leer la Biblia juntos.
Y por eso, ¿quién tiene la autoridad? No es un argumento entre dos personas. Vamos a reconocer lo que dice la Biblia específicamente. Y por eso siempre en mis conversaciones, mi meta es, podemos hablar de esas cosas. Podemos estudiar juntos lo que dice la Biblia. Porque yo tengo ideas y otras personas tienen ideas. Pero no importan mis ideas. No importan sus ideas. ¿Qué importa? Lo que dice la palabra de Dios. Pero las personas solo pueden entender el mensaje de la Biblia leyendo el mensaje. Y por eso queremos guiar un estudio. Y por eso, para mí, siempre, ¿cuál es la meta? Establecer una relación de confianza para que estudiemos juntos la Biblia. Y después de estudiar la Biblia, estamos aplicando la autoridad de Jesucristo. Y es importante porque en las iglesias de Cristo, ¿quién tiene autoridad? ¿El predicador? ¿Los ancianos? En un sentido, pero Jesucristo tiene autoridad. Y su servidor, yo soy predicador, profesor de estudios bíblicos. Después de demasiados años de estudios bíblicos, estudios formales, pero yo no tengo autoridad. No importa. Lo que importa es lo que dice la Biblia y podemos explorar y estudiar juntos la Biblia. Pero antes hay que preparar el corazón. Y vamos a hablar de esta cosa esta noche. Hermano Jackson, por favor, ayúdenos con sus comentarios o su reporte. Interesante, familia, el despertar el interés al estudio de la palabra de Dios. A nosotros nos pasó algo interesante acá en Cajamarca. Hay una persona que nos visita, la dueña de la casa. Ella pues abría la puerta de su casa para que oremos por ella porque está pasando por una situación bastante difícil. Gracias a Dios, ya las cosas poco a poco, su corazón se ha ido preparando. Y lo interesante de todo esto es que ella nos refirió a que fuéramos a orar por un sobrino que tuvo un accidente en una moto. Y ya tenemos 2 semanas yendo a su casa. Y resulta ser que mientras orábamos con ellos pues pertenecen a un grupo denominacional, pero ya no se congregan más. Porque dicen de que no conocen, no le explican lo de la Biblia. Entonces, cuando ellos hablan que no explican de la Biblia, ahí se nos abre una puerta. Cristo tiene la autoridad para poder hablarle a ellos. Y gracias a Dios, para el día de mañana, tenemos nuestro primer estudio en pos de la verdad, escuchando a Jesucristo, la autoridad de Jesucristo. Y eso a mí me anima mucho porque yo no puedo callar, siempre estoy hablando. Y eso me gusta mucho. Gracias. Muchas gracias, hermano Jackson. Siempre hermano Jackson está hablando, pero tratando de establecer la autoridad de Jesucristo, despertar interés. Porque una persona sin interés, en algunos casos, miembros de nuestras familias, debido al respeto, sí, ellos van a escucharnos, pero ellos van a rechazar el mensaje. Y por eso hay que preparar los corazones. Algo muy importante. Vamos a hablar esta noche acerca de la importancia de preparar los corazones. Y me gustaría, pensando en la hora, pasar más tiempo en este tema. Dice el texto de Mateo, capítulo 13, bien conocido, la percepción evangelística. Aquel día, Mateo 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, se le acercó mucha gente, y así que él entraron en la barca,
se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. El primer ejemplo o la primera ilustración. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Segunda ilustración. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 7. Tercera ilustración. 8. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pensando en la parábola, podemos hablar de buenos corazones y malos corazones. A veces hay corazones y buenos corazones para mí significa corazones receptivos. Malos corazones, corazones no receptivos. Pero lo bueno es posible cambiar el estado del corazón de otra persona. Es posible cambiar el corazón. Un corazón no receptivo puede llegar a ser un corazón receptivo. Es posible cambiar la receptividad, despertar más interés. Y por eso también es posible hablar de corazones preparados o no preparados, distraídos, enfocados. O en el caso de la parábola, obviamente, en el caso de la semilla, junto al camino, tenemos la tierra dura y hay otros peligros, porque dice, vinieron las aves y la comieron. ¿Cuál es el ejemplo para nosotros? Hermanos y hermanas, sin establecer la autoridad de la Biblia, lo que pasaba muchas veces antes de entender este principio, en mi caso, era después de enseñar, mostrar una clase, un estudio bíblico, los estudiantes, ellos escucharon a su sacerdote o su pastor o otra persona de la familia y las aves vinieron y la comieron. Es decir, otras influencias quitaron la semilla del corazón. Ese es el punto. Y por eso es importante establecer la autoridad de Jesucristo y que otros no tienen autoridad. Y ustedes pueden entender la aplicación de la parábola. No hemos pasado de más tiempo suficiente para entender todas las aplicaciones. Profundidad de tierra. Algunas personas, ellos tienen interés en cosas espirituales, pero no es un interés profundo. Es un interés superficial. Y por eso podemos entender la necesidad de profundizar el interés de la parte de otra persona. Y otro entre espinos. Y este es un buen ejemplo. Porque muchas veces personas con interés, ellos no pueden aceptar la palabra en cierto momento porque ellos tienen un montón de otros quehaceres
otras dificultades. Y por eso siempre estoy buscando dos cosas: el tiempo correcto y el lugar correcto para la entrada de la semilla. Ese siempre es la meta. Este es el trabajo del sembrador. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los desafíos? Pensando en la experiencia de otras personas. ¿Cuál es la historia religiosa de otra persona? ¿Cuáles son las influencias? ¿Cuáles son los peligros? Y por eso siempre estoy tratando de entender cómo ayudar a otra persona para que ellos desarrollen en su vida la fe. No solamente la fe en cualquier forma, pero la fe bíblica. Esta es la meta. Y por eso hay que evaluar la condición del corazón. Los corazones receptivos, abiertos. Este significa potencial de cambiarse. Personas con deseo de hablar de cosas específicas, dando ejemplos específicos de sus propias vidas. Personas transparentes con el deseo de entender y cambiar la vida. Preguntas relevantes, pensando en el bienestar de su propia persona y también sus familiares. Y a veces también es una buena cosa, una expresión de duda o confusión, porque una persona quiere saber qué dice la Biblia. Al contrario, corazones no receptivos, corazones cerrados, digamos, tenemos la mente cerrada. No puede aceptar más información, más enseñanzas bíblicas. No quiere cambiarse. Y siempre estoy dando ejemplos de los demás en vez de pensar en su propia vida. Siempre hablando de la experiencia de otras personas en otras iglesias, etc. Preguntas afuera de la enseñanza. Y ustedes pueden entender la diferencia. Y por eso hay que siempre llamar la atención a la importancia del contenido básico del mensaje. Vamos a regresar a este tema. Para evaluar los corazones, hacer preguntas, escuchar cuidadosamente, identificarse con la otra persona para establecer puntos de contacto. Porque el evangelismo es un proceso del aprendizaje. Y por eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estoy enseñando los hechos, lo que dice la Biblia, pero solamente poco a poco, rápidamente, no importa, pero estoy pensando en varios hechos o enseñando a otra persona cómo estudiar y entender la Biblia? Es importante. Compartiendo más datos, compartiendo cosas verdaderas, pero una persona con la oportunidad de desarrollar su propia fe, ¿qué necesita tal persona? ¿Cómo estudiar la Biblia? Y por eso siempre, como profesor, como predicador, como maestro, yo tengo interés en el proceso para que ustedes entiendan el cómo, el por qué. Es importante, pero especialmente el cómo, porque el aprendizaje de la universidad, por ejemplo, en la escuela, dos posibilidades. Es aprendizaje
centrado en el maestro, el contenido de la clase, o centrado en el alumno, el estudiante. ¿Y cuál es la diferencia? Decir o descubrir. Yo puedo decir muchas cosas, pero el propósito de las tareas, ¿cuál era? Que ustedes descubran de sus propias experiencias la validez de hacer preguntas, de hablar, de ser la presencia de Dios. Es un proceso deductivo o inductivo. Nos falta el tiempo de explicar más. Y por eso el valor de preguntas, para evitar argumentos, establecer la autoridad, guardarse de la tendencia de hablar y siempre explicar. Tenemos en la iglesia un problema. ¿Cuál es el problema? Para mí, por muchos años, el evangelismo significaba hablar. Es decir, explicar el evangelio, presentar el evangelio. Pero eventualmente aprendí que el primer paso es escuchar. El primer paso es escuchar. Porque yo necesito entender la situación religiosa de la otra persona para entender cómo aplicar la palabra y cuáles son las influencias y cómo puedo yo ayudar en el desarrollo de la fe. Y después de entender la diferencia en mi ministerio de tiempo completo en las iglesias, experimentamos grandes resultados con la ayuda de Dios. Una iglesia doblada, una iglesia triplicada a través de 10 años, pensando, por ejemplo, comenzando con 150 personas hasta 450 personas. Increíble, 10 años. Pero, ¿cómo era posible? Un entendimiento de cómo ayudar a los demás en el desarrollo de su propia fe. No estoy tratando de compartir o duplicar o clonear mi fe en sus vidas. Nosotros padres no queremos clonear nuestra fe en la vida de mi hijo. ¿Cuál es la meta? El desarrollo de su propia fe. Es una diferencia. Y por eso es no solamente una transferencia de contenido, de las enseñanzas bíblicas, de la doctrina. No es solamente, es importante la transferencia de la enseñanza, pero igualmente es importante este proceso de descubrimiento de la parte del estudiante. Y por eso con las preguntas yo puedo animar la aplicación personal, chequeando entendimiento, receptividad, evaluando pensamientos y sentimientos de los alumnos, y recuerda siempre, la persona haciendo las preguntas también tiene control del estudio. Y por eso para mí siempre es importante. El evangelismo no se centra en el evangelio. Es interesante. El evangelismo no se centra en el evangelio. Se centra en el alumno, en la persona. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos el evangelio? Para cambiar otras personas. Y por eso, ¿quién es el centro de nuestro enfoque? Otra persona. Y por eso, en un estudio, mi sugerencia siempre es que el alumno debe leer y analizar las escrituras. En nuestro caso somos guías, dirigentes, estamos ayudando en el proceso. Pero, ¿cuál es la meta? El alumno, que el alumno tenga entendimiento, que el alumno acepte las enseñanzas y aplique
las enseñanzas. Porque últimamente, ¿cuál es la meta? Que el alumno haga un compromiso. Y por eso hay dos cosas. Yo no quiero deshacer la importancia del evangelio, pero estoy tratando de agregar otro concepto. Es decir, el evangelio aplicado en la vida de otra persona. Y por eso estoy siempre pensando en el bienestar del alumno, del estudiante, del prospecto. Y no es solamente, sí, yo no tengo la culpa, no tengo otra responsabilidad porque he presentado el evangelio. No importa, sin un alumno, un estudiante con ganas de aceptar el mensaje. Y por eso nosotros, sembradores, tenemos la responsabilidad de preparar la tierra, evaluar la tierra en estas cosas. Tiene que ver con el uso de preguntas, dos tipos, preguntas abiertas, cerradas. Las preguntas abiertas comienzan con cuál, por qué, cómo, dónde. Una pregunta cerrada se puede responder sí o no. Pero con preguntas yo puedo estimular la participación en la conversación. Y por eso ustedes pueden ver ventajas, respuestas definidas, desventajas. Pero siempre estamos tratando de establecer una relación de transparencia, un estudio transparente. Y por eso hay dos tipos de preguntas, hay varios usos de las preguntas. Para muchos de ustedes para ustedes no tiene importancia estas cosas, pero otros eventualmente sí, ustedes pueden ver, sí, para establecer hechos o datos, una pregunta cerrada. ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Sí o no? Para establecer hechos. ¿Dice la Biblia así? ¿Yes o no? ¿Sí o no? O ganar compromiso. ¿Es su entendimiento? ¿Sí o no? Una pregunta cerrada. Al otro lado, preguntas abiertas para chequear entendimiento. ¿Cuál es su entendimiento de la Biblia? O del pasaje, del mensaje. Y por eso se requiere una contestación más extendida o de aplicaciones personales. ¿Cuáles son las aplicaciones personales en su propia vida? O, por ejemplo, chequear la tristeza, que es según Dios. Y por eso siempre es un valor de reforzar las respuestas correctas, preguntas relevantes, cambios de actitudes. Estamos tratando de escuchar y cambiar, participar poco a poco en el cambio de la vida de otras personas. Y por eso he tratado de poner en claro varios aspectos de nuestro estudio. Yo tengo otra parte final, brevemente, porque en mi caso, yo tengo interés, yo tengo confianza en una serie de estudios, se llama En Pos de la Verdad. Y me gustaría explicar brevemente algunos detalles y los ancianos pueden también ayudar con esas cosas, varios videos que sirven para dar la invitación a otras personas. Pero, por ejemplo, este es mi sitio. Es de bobyoungresources.com, lecciones para evangelismo. Y en este caso, podemos entrar a esta página para poner más en claro algunos de los detalles. Podemos hacerlo de otra manera después, pero en esta página de lecciones para evangelismo, ustedes pueden ver, hay un taller, un librito de 32 páginas, instrucciones, cómo usar
las lecciones en pos de la verdad. Y también videos. Hay 12 videos, un seminario de capacitación disponible en línea. Y estos son links, enlaces a videos disponible en línea en YouTube. Capacitación para el evangelismo. Dios nos ha abierto nuevas puertas. Quiere que compartamos las buenas noticias, importancia de aprovechar las oportunidades, como vencer al miedo, y etc. Hay 6 videos para evangelismo, las lecciones. Ustedes pueden bajar y duplicar, copiar, fotocopiar las lecciones escritas. Hay 3 estilos. Estilo tríptico significa un estilo, ustedes pueden entonces doblar papelitos. O hay un estilo estándar, este significa de varias páginas. En este caso de 1, 2, 3, hay 4 páginas. 1, 2, 3 páginas. Pero para la mayoría, el estilo económico, es decir, siempre hay 2 páginas, 2 hojas, al frente, al revés, de una fuente más pequeña, pero ustedes pueden ver entonces las lecciones. Hay 12 lecciones. Ustedes tienen acceso, ustedes pueden bajar, ustedes pueden leer en sus propias computadoras, sus celulares, y etcétera. Y también hay disponible en este caso otras cosas. Me gustaría compartir otro aspecto brevemente, algunos videos. Un momentito, hay otra cosa antes que tengo que hacer. De nuevo, porque yo tengo que compartir el sonido también de estas cosas. Pero ustedes pueden ver entonces hay videos. Vamos a compartir videos. Saludos hermanos y hermanas en Ustedes pueden Cristo. Me escuchar. gustaría hablar con ustedes brevemente acerca de una buena oportunidad. Todos nosotros cristianos tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, buenas nuevas, para hacer una diferencia en las vidas de los demás. Y ahora tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con otras personas usando las lecciones escritas, lecciones grabadas en pos de la verdad. Y por eso todos nosotros tenemos la oportunidad de ser una bendición en las vidas de otras personas. Una pregunta personal: ¿quieres ser una bendición en la vida de otra persona? ¿Qué dice el texto de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. También el día de hoy, el tiempo está cerca. Este es el día de salvación. Y por eso ustedes tienen acceso totalmente, gratuitamente, para bajar las lecciones escritas, 10 lecciones. Ustedes pueden parar el video y copiar exactamente la ubicación de mi sitio. Y para acceder a los videos en YouTube, Bob Young Ministry and Missions, hay 12 videos de capacitación para nosotros cristianos, para darnos más confianza, algunas instrucciones, cómo usar 6 videos de evangelismo, también disponibles en el canal de YouTube. Otra vez, ustedes pueden parar el video, copiar exactamente la ubicación del playlist o de mi canal. Es decir, un playlist de En Pos de la Verdad. Con cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, escríbeme bro.bobyoung usando un correo electrónico de yahoo.com o por Facebook Messenger o WhatsApp. Gracias por tu interés en compartir el Evangelio. Un recordatorio breve. Todos nosotros tenemos la responsabilidad y ahora tenemos
la oportunidad de compartir el Evangelio. Todos nosotros, siempre con el deseo de buscar la verdad, de vivir en pos de la verdad y compartir con otros las buenas nuevas de Jesucristo. Dios le bendiga ricamente. Y por eso, hermanos y hermanas, es un ejemplo. ¿Qué pasó? Es un ejemplo, hermanos y hermanas, de un video especialmente desarrollado por ustedes cristianos. Hay otro ejemplo para los inconversos. Me gustaría compartir. Ustedes pueden entonces, ustedes tienen acceso. Ustedes pueden usar un video de invitación y igualmente sería posible compartir mirando juntos al video. Y eso es un ejemplo de un video de invitación. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, me gustaría estudiar la Biblia con ustedes. Me gustaría compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Casi todos tenemos preguntas acerca de algunas partes de la Biblia. Por ejemplo, ¿quién es Jesús? Hay varias personas diciendo varias cosas. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios en mi propia vida? ¿Cómo puedes saber la voluntad de Dios en tu vida? ¿Y por qué vino Jesús al mundo? ¿Qué quiere decir ser separado de Dios por causa del pecado? ¿Y cuál es la definición del arrepentimiento? Una definición bíblica. O otras preguntas. Todos tienen preguntas. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cuál iglesia tiene razón? ¿Qué quiere decir ser salvo? Por favor, escríbeme. Usted puede ver mi correo electrónico, bro.bobion. Estoy usando un correo electrónico de yahoo.com. O ustedes pueden compensar con el primer estudio, pero me gustaría estudiar con ustedes de forma virtual para que todos nosotros tengamos un buen entendimiento de algunos temas principales de lo que dice la Biblia. Siempre hay más información del contacto disponible en línea. Ustedes pueden copiar también la ubicación exacta. Espero que sea posible estudiar juntos. Dios les bendiga. Y por eso, hermanos y hermanas, estoy dando ejemplos. En el caso mío, siempre estoy tratando de establecer un estudio bíblico. Esta es la meta. No importa. Ustedes pueden usar otras lecciones. Muchos cristianos tienen sus lecciones favoritas. Está bien. Solamente dando invitaciones breves que estudiemos juntos y tratando de atraer a otras personas usando preguntas con el propósito de despertar interés. Porque es casi imposible compartir el Evangelio sin estudiar la Biblia.